Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Flores, soy editor de Grijalbo y a nombre de la editorial de Penguin Random House le damos las gracias a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara por este espacio y a ustedes por acompañarnos. Estamos muy contentos de presentar este libro, El Cártel Judicial, sin duda un libro que en este momento es crucial para leer. Jesús en este libro denuncia pues todo la corrupción y todas las tropelías que hay dentro del Poder Judicial. Pero es un texto que además él viene trabajando desde hace muchos años y que ahora pues coincide con toda la reforma judicial. Él justo planteaba desde antes que era necesario hacer una reforma, por supuesto no como quedó ahora, pero sí basado en toda la corrupción que hay y que él denuncia en todos los niveles de poder del Poder Judicial. También agradecemos a Máximo Jaramillo por acompañarnos para presentar este libro y bueno, como les digo a ustedes también por acompañarnos y a Jesús por confiar en nosotros para publicar este libro. Y los dejo con ellos. Gracias. Ok, muy bien, perfecto. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes, obviamente, por estar aquí. Muchas gracias a Jesús Lemos por aceptar la invitación que me hicieron por parte de la editorial y por confiar en poder platicar contigo de este libro y con ustedes. También gracias a Eduardo Flores por la invitación. Y pues, primero que nada, decir que es un honor poder comentar este libro, Jesús, porque en realidad te sigo desde hace tiempo tu trabajo y admiro mucho lo que has hecho. Y bueno, ahorita voy a regresar a un punto al respecto, pero la verdad es que tu trabajo es muy importante yo creo que para el país, para el gremio periodístico, y en ese sentido, pues otra vez agradezco la confianza por poder platicar de ello. Me parece algo bien interesante. Cuando me llegó el libro, yo no lo leí antes digamos, de todo el tema de la reforma judicial, no lo leí en cuanto salió, lo leí ahora justo que me lo mandaron las colegas de Penguin, y yo veía, ya tú nos dirás, Jesús, pero yo veía algo así como una maldición y una bendición al mismo tiempo, la fecha en la que se publicó, se escribió obviamente y se publicó el libro. Una maldición bueno, a ver, empiezo por la parte de la bendición en que tú pusiste ahí todos los datos y todos los detalles, y ahorita voy a profundizar en eso, de un debate que estaba adelantado a su tiempo, no que estuviera adelantado a su tiempo en términos de que nadie lo hiciera. Hay muchas personas, tú mismo lo has puesto en otros lados, que hablan de esta problemática, esta podredumbre, dices, del Poder Judicial, y en ese sentido pareciera que hasta se hubieran puesto de acuerdo todo lo que hiciste para que de repente saliera la propuesta. Yo sé que no es eso, pero al final de cuentas se nota muy adecuado al momento coyuntural que se viviría a partir de la publicación de la propuesta de reforma constitucional, que me parece que es en febrero. Entonces, eso muy bien. Tal vez yo veía una maldición porque a lo mejor seguramente hay muchas personas que te preguntan temas, digamos, un seguimiento a el tema que va más allá del libro, porque claro, al final de cuentas el libro tiene un corte previo a la propuesta de reforma. Entonces, en ese sentido, seguramente luego vendrá algo más de tu trabajo que nos diga justo cómo ve todo lo que ha sucedido con el Poder Judicial, con las reformas al Poder Judicial durante este año y que claramente no está contenido en el libro. Pero en ese sentido me parece que es muy importante que lean este libro porque es la mejor forma de entender, sobre todo para un público no abogado. Yo no soy abogado, entonces también por eso platicaba ayer con Eduardo y con Enrique sobre cómo esta lectura a tu libro desde alguien que no es abogado es muy sencilla. Realmente le facilitas la vida a alguien que no conocía. Por ejemplo, yo antes de leer el libro no entendía ni siquiera la diferencia entre los jueces y los magistrados, y a partir de tu libro me quedó muy claras todas esas diferencias. Entonces se agradece mucho que haya ese lenguaje sencillo, que haya esa forma de entendimiento para quienes no somos especialistas en el tema, pero que al final de cuentas, y eso me parece muy importante y por eso creo que es muy importante leer el libro, al final de cuentas a todas y a todos nos apela lo que tú hablas, ¿no? Estas, digamos,
estos atropellos que ha realizado el Poder Judicial durante décadas, toda esta corrupción, el nepotismo que tú muestras con muchos datos, insisto, con un gran rigor periodístico que caracteriza a Jesús, pues nos muestras al final de cuentas algo que todas las personas hemos vivido en carne propia. Y justo comentaba ahorita afuera que para el día de ayer, más bien hace ratito en la mañana, estaba volviendo a leer el último capítulo del libro, justo donde hablas todo el tema pues, de los atropellos que tú sufriste con la detención y con la sentencia, incluso que se había dado. Y me recordaba cómo, insisto en esto, es algo que muchas personas seguramente han vivido. Yo leyendo justo cómo lo narrabas poco a poco, incluso específicamente el tema de la detención, me recordaba algo que no en muchos lados comento, pero también, por ejemplo, mi padre sufrió un encarcelamiento en Puente Grande durante 2004 y esas mecánicas que muestras son muy parecidas. En su caso no era nada político, su caso era trabajar en una empresa, lo quisieron inculpar por robo calificado, me parece, y pues ameritó prisión preventiva oficiosa, ¿no? Estuvo un tiempo en Puente Grande hasta que después salió, pero justo mucho de lo que tú puedes decir me recordaba justo a esta historia personal y al final de cuentas yo creo que es la historia personal de muchas personas. O sea, es mucho más común de lo que creemos como la gran mayoría de la población ha sido atropellada por el Poder Judicial y en ese sentido que desgranes con mucho detalle todo este tema de cómo existe esta colusión del Poder Judicial con los poderes fácticos, me parece que es, insisto, uno de los trabajos más acabados al respecto y que además pues es algo que, insisto, es accesible a quienes no nos especializamos en el tema. Entonces, en ese sentido me parece que es muy, muy importante leer el libro desde este sentido y quería plantear justo un par de temas que vienen, que hablas en el libro y que incluso creo que a todas y todos nos interesará saber tu opinión al respecto, insisto, un año después casi un año después de la publicación del libro, ¿no? Se publicó en enero de este año. Y otra vez me parece que está muy ad hoc al debate que se ha tenido durante todo este año, el tema del voto popular, ¿no? Incluso yo lo puse en mis apuntes, el mérito versus el voto popular, aunque no siempre es así, tú bien recalcas con muchos datos cómo en realidad estos concursos por oposición en realidad son la minoría en jueces, me parece que una parte importante en el caso de magistrados, pero al final de cuentas también muestras cómo ahí hay corrupción, ¿no? Y cómo hay trampas que hacen para pues tratar de darle la vuelta a esos mecanismos que tendrían que ir por el mérito, ¿no? Pero incluso yo me preguntaba si, digamos, el debate siento que durante este año se ha ido mucho en este lado de si el voto popular es la forma correcta o simplificando, lo cual tú claramente muestras en tu libro que no es así, si la otra forma es el mérito, ¿no? Y justo yo, digamos, por lo que conozco a las colegas de Penguin, es justo por un libro que publiqué, que hablo de esos temas del mérito, incluso hasta eso me parece problemático, estas ideas de si no hubiera trampa en los concursos de oposición, incluso me parece como difícil creer que ese es el mecanismo por el cual tenemos que tener a las personas que juzgan, ¿no? Pero al mismo tiempo ese mecanismo sustituido ahora por el voto popular, con todos los asegúnes y los matices de cómo se está planteando, también es interesante saber si eso podrá o no podrá, digamos, salvaguardar el acceso a la justicia en México, ¿no? Que es claramente muy difícil, que claramente tal vez más allá de lo que podamos pensar o reflexionar aquí, pero al final de cuentas me parece que lo que sí pone el libro es muy claramente la idea de que estos mecanismos con los que supuestamente actuaba y funcionaba el acceso a ser un juez, a ser un magistrado, a ser un secretario, que justo pones que secretaria, que ahí es donde también se concentra gran parte de la corrupción y de la putrefacción del Poder Judicial, pues al final de cuentas no funcionaban. Y me parece que eso es lo que todas y todos que leamos tu libro no podríamos estar en desacuerdo de que no funcionaba y que había algo que cambiar. Eso me parece, digamos, completamente demostrado con tu libro, completamente demostrado con todos los análisis que haces. Y decía que quería regresar rápidamente al tema del nepotismo. Y también me parece muy interesante cómo vas otra vez desmembrando justo que al final de cuentas es algo que desde el Consejo de la Judicatura encontraban que había esa problemática y por eso
hacen esta estrategia para tratar de darle la vuelta al nepotismo, publican esta, la apunté por acá, base, ¿cómo se llama? Padrón electrónico de relaciones familiares, ¿no? Incluso, que es, me parece justo como que se dieron cuenta de que había esa problemática, que había que hacer algo, es tan obvia y tan visible esa problemática que no podían ocultarla. Y lo que me pregunto es justo una de las maneras de mostrar cómo el poder judicial está cooptado, ¿no? Es cómo se puede encontrar que efectivamente funciona como un cártel, como tú bien argumentas, e incluso creo que dices que hasta es poco decirles que funcionan como un cártel, hasta es un, digamos, un adjetivo que es menor de lo fuerte que es la corrupción ahí. Pero justo me preguntaba si a partir del tema del voto popular se podrá dar la vuelta a ese nepotismo o no. Es algo que realmente me genera la duda, pero pues al final de cuentas está ahí esa problemática. Y bueno, pues tú justo muestras cómo el tema en el Poder Judicial en gran medida tiene que ver con el acceso a los puestos y cómo este está cooptado por estos distintos mecanismos, ya sea por el mérito, sea supuesto mérito, sea por todas estas trampas que hacen o en general por el nepotismo, ¿no? Entonces, me parece que otra vez, si queremos tener una lectura que nos muestre cómo es que, digamos, nos muestre estos argumentos que al final de cuentas ilustren estas criminalidades en el Poder Judicial con muchos datos, con, insisto, con un rigor periodístico muy importante, lo vamos a encontrar ahí, ¿no? Y también está todo este tema que le llaman el hipergarantismo, ¿no? Que tienen ahí en el libro y que justo es algo que incluso no necesariamente te tocó a ti cuando fue tu juicio, pero al final de cuentas tú muestras muy bien cómo hay muchas, digamos, un número muy importante de las sentencias en este caso que al final de cuentas están utilizando este tipo de estrategias para beneficiar a quienes en realidad deberían, pues debería de caer el peso de la ley, ¿no? Entonces, todo este aparato económico que está detrás, digamos que está detrás del andamiaje institucional del Poder Judicial, es algo que al final de cuentas ha violentado durante muchísimos años a la población en México y creo que justo digamos, la problemática que nos regresa a esto es, entonces, ¿cómo funciona un país como México con un acceso tan bajo a la justicia, ¿no? Con un poder judicial tan podrido. Y pues al final de cuentas yo lo que me respondía haciéndome esa pregunta después de la lectura de tu libro era que pues funciona justo porque funciona para el beneficio de las élites, ¿no? De las cuales el poder judicial es una cosa rara que se incrusta tanto como una élite política por el puesto que ocupan, pero también una élite económica, que justo tú ahí pones en el libro cómo al final de cuentas muchos de estos mecanismos están aceitados justo por el tema del dinero, ¿no? Por el tema de los millones de pesos que se mueven ahí para beneficiar a las élites. Y pues otra vez, al final de cuentas, es el gran problema de esto y por lo cual yo creo que ha tenido una recepción muy popular las propuestas a modificar de manera completa la estructura del Poder Judicial o el acceso a esa estructura del Poder Judicial es justo porque pues, la mayor parte de la población no se siente respaldada o cobijada por un Poder Judicial que al final de cuentas debería de impartir justicia para ellos, ¿no? Para ellas. Entonces, al final de cuentas, esta... tú lo pones ahí, esta corrupción, la falta de rendición de cuentas, los dorados privilegios, la opacidad financiera, el nepotismo, el torcimiento de las leyes y la protección entre iguales, pues al final de cuentas son estas características por las cuales todas estas defensas que hubo durante semanas, meses al Poder Judicial, a las reformas hacia el Poder Judicial, pues no encontraron un apoyo popular. ¿Cómo iban a encontrar apoyo popular ante todo este, insisto, conjunto de características nocivas, podridas en un poder que al final de cuentas solo beneficia a algunos? Y me quedo mucho con una
una frase que ponías sobre cómo una sentencia injusta, me parece que era algo así como más fuerte que la muerte incluso, ¿no? Y eso me parece muy fuerte, obviamente por eso me puse a leer otra vez el último capítulo hoy, porque al leer todo el caso, pues claro, o sea, esa sentencia injusta en realidad tiene unas implicaciones fuertísimas y otra vez el tema es, eso es el común denominador para todas las personas que se enfrentan al Poder Judicial en México y sobre todo que se enfrentan al Poder Judicial o que se ven relacionadas con el Poder Judicial sin dinero, digamos, sin ser parte de la élite económica. Entonces, pues ese es el destino de la mayor parte de la población y pues insisto de ahí que sea tan necesaria la lectura de tu libro, que es, insisto, de los pocos, yo casi diría el único libro que muestra desde un punto de vista no de los abogados y buscando a una población objetivo, no del gremio de los abogados, busca explicar todos esos mecanismos por los cuales al final de cuentas se puede argumentar que el cártel judicial pues es digamos, este lugar tan corrompido. Entonces nada más para dejar tiempo también para escucharte y seguramente escuchar los comentarios, pues nuevamente recomendar la lectura del libro, que lo compren, la verdad es que es indispensable y sobre todo, insisto otra vez con lo que comenzaba, indispensable ante no sé si te imaginabas que todo esto iba a pasar en 2024 antes de que se publicara tu libro, pero bueno, al finalizar el año es completamente indispensable tener este libro, sobre todo para las personas que defendían el cártel judicial, perdón, que defendían al Poder Judicial sin darse cuenta que en realidad estaban defendiendo a un cártel. Entonces, nuevamente, muchas gracias por la escritura de este libro y pues gracias por la invitación. Gracias, Jesús. Bueno, pues les agradezco muchísimo que hayan tomado el tiempo para platicar esta tarde sobre este libro del cártel judicial. Agradecerle, por supuesto, a Max sus atenciones. Pues ya dijo, ya no me dejó mucho que decir, lo de todo lo que iba a decir ya se me adelantó, pero agradecerles de veras, agradecerles a la editorial, a Penguin Random House, a Grijalvo, a Enrique, a Lalo, don Ariel, por supuesto, que me ayudaron a hacer esto. También a mi querido Edgar Kraus, que en su momento también lo estuvimos acariciando este proyecto, porque ahí nació esto de lo que traía yo ya en ciernes. Agradecerles mucho también, por supuesto, mi querido René, Xochitl, gracias por estar aquí con nosotros. Son gentes muy valiosas para mí que me han ayudado mucho a poder hacer este trabajo. Marta también, gracias. Entonces, el estar aquí platicando de este tema, como dice mi querido Max, si pensamos en estas dimensiones de que sí íbamos a pensar de que fuera un libro trascendental, pues para mí el hecho de que ya contribuya al debate público, para mí ya creo que es un logro. Este es un libro, mi querida doctora, gracias por estar aquí, doctora Marta Durán también. De veras, si este libro nació, lo comencé a acariciar en la prisión. Yo estaba preso en la cárcel de Puente Grande, allí me llevó Felipe Calderón, acusado de ser un gran narcotraficante. Y más allá de la injusticia política que significaba mi encarcelamiento en aquel momento, lo que a mí me representó y donde yo supe que quería escribir un libro sobre el cártel judicial, sobre el Poder Judicial, fue cuando luego de haber recibido un auto de formal prisión sin tener ninguna prueba que lo pudiera sustentar, luego de haber estado en prisión recibiendo una sentencia sin una sola prueba incriminatoria y nada más porque un juez lo podía hacer, yo no sabía todavía que yo quería escribir este libro. Todavía el libro no se me manifestaba. Fue una vez que escuché a Rafael Caro Quintero, que llegó desesperado de los locutorios, ahí en la cárcel porque estuvimos juntos en la misma universidad, más que era más adelantado que yo. Entonces, en ese momento cuando Rafael Caro Quintero llegó muy molesto, llegó mentando madres y diciendo: a los pinches abogados hay que meterlos a la cárcel junto con sus defendidos para que le den rápido al proceso. Allí entendí que realmente solamente el preso es el que debe, el que sabe cómo está el proceso de la justicia. Y comencé a recapitular a lo largo de mi proceso penal, antes de ser sentenciado condenatoriamente, tuve acaso algunas 14 audiencias. En ninguna de ellas estuvo el juez, más que en la primera, si mal no recuerdo. Nunca conocí yo al juez que me estaba juzgando, porque el Poder Judicial, yo llevaba un proceso que le llaman por exhorto, mi proceso estaba radicado en Guanajuato, pero yo estaba preso en Puente Grande, y el juez que me tocaba, pues,
me mandaba al actuario, el secretario, no sé, cosas así, pero nunca supe quién era el juez que estaba llevando mi caso. Ahí fue cuando comencé a acariciar esta posibilidad de escribir sobre quiénes son estos jueces, porque yo nada más los veía desde el punto de vista que eran semidioses, que no tocaban el piso, que flotaban y que no se dignaban a ver al justiciable, como ellos le llaman, como una persona. Y desde ahí, desde la clasificación de justiciable, ya te ven como un objeto, ya no eres una persona. Y ahí comienzo, 2011, comienzo a acariciar la posibilidad. Fue un libro que fue muy lento, porque comencé a investigar. Había que investigar al Poder Judicial, y si hay un poder oscuro dentro del poder, es el Poder Judicial. Ellos no puedes revisarlos, no están sujetos a revisión. Es más, la Comisión de Derechos Humanos es nada, no es nada de todas formas, pero es nada frente al poder Judicial. Entonces, comienzo a revisar eso, y lo primero que comienzo a ver es un hecho que se llama la prevaricación, que es cuando un juez o un juzgador dicta una sentencia sabiendo que está mal fundada con el marco jurídico, con marco legal, y que va a causar daño. Eso, así lo dice el diccionario, eso se llama prevaricación. Y entonces yo comienzo a ver que ese es un tema que nadie toca y que es el que más agravia, porque todos los presos que yo conocí, que estuvimos sentenciados en algún momento en la cárcel de Puente Grande, pues todos se quejaban de eso, de que nunca fueron escuchados, de que sus sentencias no estaban ajustadas a derecho, y comienzo por investigar ese tema de la prevaricación. Después van saliendo de la mano otros temas y va saliendo, le voy hurgando, y es un libro que voy avanzando poco a poco. 9 años, comienzo a trabajar poco a poco, porque así se trabajan los libros, poco a poco, hasta que un día, platicando con Edgar Krauss, mi editor me dice, oye, ¿por qué no piensas en este tema? Le dije, oye, sí, ya veníamos de hacer un gran libro, El Licenciado, de Felipe Calderón, García Luna, Felipe Calderón y el narco, que tuvo también un gran timing. En su momento salió justamente con la visión de mi querido Edgar, y le dije, oye, de veras, y comenzamos a revisar que venía posiblemente en la agenda del presidente de la República, la reforma al Poder Judicial, y además yo siempre me había manifestado en la necesidad de que el Poder Judicial debería ser tocado por el voto popular. Era el único de los 3 poderes de la República que no estaba tocado por el voto popular. Elegimos presidentes municipales, diputados locales, regidores, síndico, senadores, gobernadores, presidente de la República, pero no elegimos a los jueces, ni a los magistrados, ni a los ministros. Y yo comencé también por ahí a explorar. Pero claro, yo siempre fui un firme creyente, y soy firme creyente de que el voto popular con los jueces debe de aplicarse, pero para esto debes de preparar el terreno. No puedes hacer una elección de un poder judicial en este momento cuando no tienes ni siquiera una demarcación territorial para un juzgado. O sea, el juzgado segundo de lo penal de Guadalajara, ¿de dónde comienza y en dónde acaba? Entonces, quien quiera postularse, ¿de dónde va a ser? El juzgado segundo de lo penal de Guadalajara, pues comienza en Baja California y termina en Tapachula, ¿sí? Entonces, quien quiera ser juez de ese juzgado tiene que ir a hacer campaña nacional, como si fuera presidente de la República. Entonces, ahí yo comienzo como a explorar ese tema y decir, es que sí debe haber un voto popular para elegir a los magistrados, todos los juzgadores, pero debe de prepararse. Y debemos de ver este problema como cuando comienzo a revisar a profundidad todos los vicios que tiene el Poder Judicial, pues comienzo a ver una cosa bien básica. En México hay 75 cárteles de las drogas, y por lo menos cada uno de los cárteles de las drogas tiene un juez o un magistrado favorito. Luego, por lo menos 75 jueces o magistrados del Poder Judicial están relacionados con el narco. Y ahí comienza otra ruta de exploración periodística, que comienzo a ver cómo son los jueces cuando liberan, porque encuentro a ver casos muy particulares de un juez que en Tamaulipas libera a un miembro del Cártel del Golfo y a la semana recibe en donación un rancho. Pero ese no es el problema. El problema es que el Consejo de la Judicatura Federal comienza a actuar como un lavador de dinero, porque basta con que lo declares ante el Consejo de la Judicatura Federal, no importa dónde venga, con que lo declares ya lo legitimas.
y ya está legitimado por el Consejo de la Judicatura y puede seguir recibiendo regalos de quien sea. Y entonces comienzo a ver que esa es una práctica en todos los juzgadores, desde los que son jueces de distrito hasta los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Y comienzo a encontrar, no hay, obviamente estamos hablando del poder público más oscuro que tenemos, y vamos encontrando poco a poco una serie de sucesos en los que muchos juzgadores están coludidos y reciben dinero a cambio de su justicia, y encontramos un poder judicial que lejos de aplicar justicia, administra justicia. Son cosas muy distintas. Cuando administras, das lo suficiente para equilibrar. Cuando aplicas, das indiscriminadamente. Y el poder judicial es justamente para eso, para la aplicación de la justicia, indiscriminadamente. Y aquí vemos que hay jueces que llevan estadísticas. Ya di 3 libertades en la semana, por decir nombres, cifras. Di 3 libertades en la semana, doy 3 prisiones. ¿Sí? Y así están equilibrando. Pues veo, tengo ahorita un saldo a favor, puedo dar 2 libertades, pues la reservo para los familiares de X o Y narcotraficante. Y voy encontrando, en función de mis propias estadísticas, que van sumándose un 80%, 10 de cada 10 juzgadores, encuentro que 8 tienen nexos cuestionables con los poderes fácticos, con el ejército, con sindicatos, con mineras, con transnacionales, con sectores del poder público, del poder legislativo, del poder ejecutivo. O sea, vamos encontrando hasta los que tienen el uso del desvío de recursos, o aquellos que son violadores, porque hay delitos, 25 delitos de violación sexual cometidos en el Poder Judicial, y ninguno de los perpetradores ha sido llevado a la justicia. Todo quedó en el Consejo de la Judicatura y ahí se diluyó y ahí se olvidó todo. Entonces, este tipo de cosas había que presentarlo, había que platicarlo. Cuando estoy excavando toda la información, había que presentarlo en el momento. Insisto, Edgar es que me dice, es el momento, es el timing, nada más que luego hubo una cuestión técnica, ya no lo pudimos publicar, y fue cuando me dice Enrique Calderón, mi editor, dice, oye, pues este tema está buenísimo, ¿qué hacemos? Y es cuando sale a la luz pública el libro El Cártel Judicial. Y este tema, independientemente, no tiene desde el principio ninguna intencionalidad política. Se ha matizado con que si la 4T, que si el neoliberalismo. Estamos hablando de justicia, y la justicia no tiene partidos. Y se trata justamente nada más de explicar las razones de por qué sí debe haber una reforma al Poder Judicial, porque yo soy un firme creyente de que sí debe haber una reforma al Poder Judicial. El Poder Judicial está caduco, por decirlo menos, caduco. Ya está rebasado, tiene muchos vicios, pero no es tampoco la generalización, no es el 100% del Poder Judicial. Yo en mi proceso de investigación encuentro que 8 de cada 10 juzgadores tienen vicios cuestionables desde la ética, desde la moralidad, hasta en el marco jurídico, que deberían estar presentados ante un ministerio público. Pero también encuentro que de cada 10 juzgadores, 2 por lo menos, son gentes intachables, son gentes honestas, gentes que tienen un alto sentido la labor de la aplicación de la justicia, de la impartición de la justicia. Entonces, lo que yo planteo en este libro es que sí debe haber una reforma al Poder Judicial, pero no debe ser una reforma de tómbolas, no debe ser una reforma de caprichos, de cartas de recomendación o de 9 de promedio. Debe ser algo más profundo esta reforma al Poder Judicial. Tiene que haber una reforma, no esta. Le digo, y sin tocar temas partidistas ni de filiaciones ideológicas de ningún tipo, hablando solamente de lo que es la justicia. Si queremos un aparato de justicia eficiente, tenemos que comenzar a pensar en que sí debe haber una reforma, pero una reforma que incluya todas las partes que intervienen en el proceso judicial, porque mañosamente en el discurso político algunos nos manejan y culpan de todo a los jueces, cuando la aplicación de la justicia se da en 2 vertientes o en 2 momentos. El primer momento es justamente en la persecución del delito, que corresponde a los ministerios públicos, a las fiscalías, al Poder Ejecutivo.
Ahí no han tocado la reforma, ahí la reforma no ha llegado, ahí pareciera que todo está bien cuando en realidad todo está mal. La liberación que hacen los jueces y que se cuestiona tanto desde el discurso político, desde la palestra presidencial que se cuestiona tanto, pues se debe en la mayoría de los casos a carpetas de investigación mal integradas, se debe a los procesos de investigación mal fundados para darle la posibilidad al juez de que otorgue la libertad. Es cuando vienen y aplican el hipergarantismo. Es que me picó los ojos. Ah, sí es cierto, le picaste los ojos. No puede ser posible que le piques los ojos. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas es lo que este libro plantea, y como dice bien mi querido Max, es un libro escrito por un güey que no es abogado, ¿sí? Para empezar. Y si es uno que no es abogado, pues entonces debe ser para gente que no son abogados, que no tienen que estar inmersos en la ciencia, en la técnica del conocimiento jurídico, ¿sí? Es para alguien de sus iguales que le explique lo que está pasando con gatitos, ¿sí? Que le explique con gatitos a la gente lo que yo entendí también con gatitos, ¿sí? Porque también que digan que conocimiento, pues tampoco, ¿sí? Entonces, ese conocimiento, el bajar, el aterrizar, que me costó mucho trabajo, y aquí debo agradecerle mucho a mi querido Luis Carlos Sáenz, mi querido maestro, que me estuvo asesorando y me estuvo guiando mucho a lo largo del proceso, a mi querido René también, cuestiones técnicas de derecho, que me estuvieron guiando. Oye, ¿cómo digo esto? Y ya me explicaban. Mi querido Luis Carlos, por ejemplo, oye, ¿cómo? Me explicó el proceso, en serio, con gatitos, en serio. Me explicó el proceso de los amparos. Entonces, cómo entenderlos y cómo explicárselo a la gente. Todo lo que voy explicando, lo voy detallando, es porque así yo lo entendí, y creo que era fundamental hacérselo llegar así a la gente para que la gente lo pudiera entender en la misma dimensión, y sobre todo establecer un principio básico, que no, el libro no pretende ni apoyar o quitar el apoyo a una postura política. El libro lo único que pretende es llevarle a la gente las razones de cómo y por qué se corrompió el Poder Judicial y qué es lo que viene, ¿sí? Que viene una reforma, sí, pero debe ser una reforma pues bien pensada. O sea, este libro es para gente pues que piensa, o sea, para gente que debe de entender que la única intención es que prevalezca lo que es la justicia. Sí soy un firme creyente yo de que el voto debe de ser aplicado a la selección de jueces, pero debe de ir de la mano, como decía Max, debe de ir de la mano también con el mérito, con la capacidad. No puedes elegir nomás al más popular o al más guapo, ¿sí? No puedes elegirlo así. Entonces, hay que elegir también al que más sepa. Entonces, todo esto es un proceso que debería haber llevado. Pienso yo que la reforma al Poder Judicial debió habernos llevado unos 10 años prepararla. Irla preparando poco a poco, en base, y comenzar a preparar a los semilleros éticos y morales de los que llevan el conocimiento jurídico. Irlos preparando, ir comenzando a desgranar aquellos malos elementos, esos 8 de cada 10 que están coludidos con el narco, que tienen relaciones extrañas con los poderes, irlos separando y no permitir este tipo de impunidad que está dando la reforma. Hoy están sacando a todos a la mitad de los juzgadores, váyanse para su casa. Están siendo injustos con aquellos buenos juzgadores que dieron todo en la aplicación de la justicia, ¿sí? Y están también perdonando a aquellos que cometieron delitos que deberían ser dignos de presentar a un juez ante un ministerio público. No, por eso muchos jueces van con los brazos al cielo. Bien rayados, sí, bien rayados, y con eso dicen, no, pues ya no me van a investigar de esto, del otro, de los delitos que cometí. Bueno, pero aparte, le están dando una entrada terrible al narcotráfico, al poder económico del narcotráfico, le están dando la posibilidad de que llegue y se asiente. Si el narcotráfico mata para imponer un regidor, un síndico, un presidente municipal, para cuidar un pueblito pichurriento, La Piedad, Michoacán, sí, ¿qué importancia puede tener un pueblo? ¿Sí? ¿Qué importancia? Y matan por eso, para poner un candidato presidencial. ¿Qué no van a hacer para poner a un juez?
o para tener 7 jueces en Jalisco, o 12 jueces en Michoacán, o 5 en la Ciudad de México. ¿Qué no va a hacer el poder corruptor del narcotráfico? Ese es el principal riesgo. Y nos estamos aproximando peligrosamente a eso, y hay mucha gente. Miren, en este proceso no hay gente honesta, les voy a decir, no hay gente honesta que esté participando a querer ser parte de esta elección. Porque si fueran honestos, entenderían que es un proceso viciado y por lo mismo no estarían participando. Es gente corrupta la que está buscando llegar. Y si es un corrupto el que está viendo que su proceso de selección está viciado y aún así quiere participar, es corrupto. ¿Qué podemos esperar cuando llegue? Va a ser corrupto. Por eso, después de este proceso, de esta elección, yo no creo que el Poder Judicial en México se vaya a mejorar. Aunque venga la primera tanda en el 2025 y la segunda tanda en el 2027, esto no se va a mejorar. Al contrario, esto se va a poner más difícil cada vez. No sé a dónde quieran llevar el país, ya la verdad es que como mexicanos ya así que para donde quieran llevarnos, ¿no? No sé para dónde quieran llevar el país actualmente la clase gobernante, pero lo que estoy seguro es que en la materia de derecho, en la materia de justicia, creo que sí vamos directos al fracaso. No va a haber forma porque tan solo te imaginas a los padres de la reforma del Poder Judicial, te imaginas a los Noroñas, a los Augustos Hernández, a los Monreales. Monreal hablando de que no debe haber nepotismo, es el padre del nepotismo. Sí, o sea, ¿cómo entiendes una reforma que la están haciendo chueca desde el principio? Pero no quiero pisar los linderos de la política, no los quiero pisar. Sí, porque no, luego dicen que no. ¿Sí? Entonces, aquí lo que quiero, nada más para darle posibilidad a que si alguien tiene preguntas, y voy cerrando con el tema, es decir eso, de que este libro jamás fue pensado con la idea de un proyecto político como el de López Obrador para impulsar la reforma al Poder Judicial. No, jamás. Este libro se pensó en aportar elementos críticos al pensamiento para que la gente sepa en dónde estábamos mal en el Poder Judicial y hacia dónde teníamos que ir. Eso es lo único, esa fue la única intencionalidad de este texto, que a mí me da mucho gusto que lo utilizaron. Es que este libro lo han utilizado los que defendieron la reforma judicial y los que se oponían a la reforma al Poder Judicial. Y yo los vi en el Congreso, yo los vi tanto a los de la oposición como a los de la Cuarta Transformación, tomando argumentos del libro para debatirlos en la tribuna. Pero bueno, yo nomás agradecerles a ustedes esta posibilidad que me dan de platicar de este tema y sobre todo agradecerles por su lectura. Muchas gracias. Allá el micrófono para que se escuche bien. Sí, es tan gentil para hacer una pregunta muy concreta. Su impresión, su estudio respecto al nepotismo, que es algo que en este país se ha practicado por décadas. Gracias, sí. Es que el nepotismo no debería ni siquiera de existir, esa posibilidad. O sea, debemos de tener una conducta, debemos de tener un posicionamiento moral en ese sentido, como para, oye, si yo estoy aquí en este trabajo, yo no puedo, tengo un conflicto de intereses si tengo otra plaza al lado que va a depender de mí. O sea, ese nepotismo lo han normalizado y creo que se normalizó desde aquella frase del el orgullo de mi nepotismo de de Miguel de la Madrid, creo. López Portillo, el orgullo de mi nepotismo. Se ha normalizado y hoy no lo ven, porque hace poco también escuchaba a la hermana de Luis Alcalde hablando justamente de que ella qué culpa tenía, ¿no?, de tener familiares en el gobierno. O sea, son muy tramposos los discursos, pero evidentemente no se puede, pues. El nepotismo es como la poligamia. O sea, sí es antojoso, pero no. ¿Sí? Debes de decirle no, hasta ahí. Entonces, creo que… Perdón, no encontré otro ejemplo más. Con gatitos, ¿verdad? Con gatitos. Bueno, con gatitos. No, o sea, es eso. O sea, creo que no es válido en ningún sentido el nepotismo. Un presidente de la República no puede permitir que sus hijos estén echando viajes de grava al tren. Pero lo normalizas porque si lo señalas, eres anti.
Y entonces, para no estar en contracorriente, te quedas callado. Y lo estamos normalizando. Y somos una sociedad muy agachona, además, en ese sentido. ¿Ya? Y va, bueno. Sí, bueno. Sí, mire, Sí. se ha tocado el tema del Poder Judicial Federal, sin embargo, no se comenta ni se toca el tema del sistema de justicia local, que forma parte de la cadena de justicia en México, por la corrupción que existe y la dependencia de las designaciones de los consejos de la judicatura locales. Sabemos que aquí en Jalisco, por ejemplo, el gobernador tiene en las posiciones de los magistrados y se deciden en los grupos políticos, y eso es una réplica en toda la República, y generalmente pues no se toca ese tema, ¿no? Incluyendo la Fiscalía del Estado, ¿no? Que forma parte también del sistema de justicia local. Sabemos lo que es la Fiscalía local y cómo trabaja y cómo funciona. Y ahí tenemos los miles de desaparecidos y las carpetas amontonadas, ¿verdad? Por otro lado, estoy de acuerdo parcialmente con usted respecto a la movilización de jueces corruptos, pero es muy complejo porque, y lo digo desde el punto de vista como abogado, que no es posible, dado precisamente la naturaleza del Poder Judicial, poder quitar a los jueces, porque se enfrentaría una oposición muy feroz de parte del Poder Judicial y en última instancia de la Suprema Corte de Justicia. Entonces yo no veo que haya una solución para decir en 2, 3 años vamos a sacar a los jueces y los vamos a consignar, si los mismos que los van a juzgar son los mismos que están ahí. Entonces yo me gustaría que hubiera un replanteamiento en ese sentido, ¿no? Sí, gracias. Bueno, con relación a cómo será el proceso de renovación de los poderes judiciales locales, no soy yo un especialista en la materia, simplemente lo que establece la reforma al Poder Judicial dice que va a ser gradual y vendrá seguramente en cada entidad, que cada entidad va a ser autónoma en ese sentido y van a decidir sus tiempos de modificación. Sabemos que está más corrupto, si el Poder Judicial Federal es corrupto, sabemos que los locales es todavía más, hay más cochinada todavía en ese sentido. Con relación al tema, ¿cuál es el otro ya? Sí, perdón, sí es que me quedé. No sacar a los jueces corruptos porque luego ¿cómo los van a juzgar? Yo digo que es muy fácil. Mire, la reforma al Poder Judicial comenzó al revés. Lo primero que debería hacer antes de llamar a convocar a un proceso de candidaturas para ser votados, primero debió haberse constituido, bueno, el Ministerio Público, la Fiscalía General de la República, debió haber iniciado una serie de procesos o de carpetas de investigación contra los jueces corruptos, llamarlos, llevarlos ante la justicia, procesarlos, y esas vacantes irlas ocupando justamente con… la escuela del Poder Judicial es muy buena, o sea, con el semillero que está saliendo de ahí, yo creo que si hubiera habido mucha gente que hubiera habido perfectamente, no sé cuál vaya a ser ahora. La ley establece borrón y cuenta nueva. En el 25, ya en el año que viene, se va a la mitad, 883 juzgadores, y van a llegar igual número. Y hasta el 2027 se va a la otra mitad. Pero aquí lo que debió haber sido es que el fiscal o la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero debió haber hecho un proceso de investigación a fondo de todos los señalamientos. Es muy fácil desde la Presidencia de la República decir y cuestionar, es que ganan tanto, es que lo dejaron en libertad. Si hablaran cosas serias y ciertas, yo creo que lo básico es una carpeta de investigación. Oiga, ¿cuántos inocentes hemos sido sujetos a carpetas de investigación? ¿Por qué no aquellos que ya tienen la posibilidad de ser responsables? ¿Sí? Adelante. Gracias, Jesús. Te voy a hablar de tú porque ¿Sí? yo te he visto muchas veces en plataformas como con Julio Astillero y con los periodistas, etcétera. Gracias. Entonces te veo desde hace mucho. Muchas gracias. Mira, yo me pregunto como persona común y de a pie. Sí. Yo no soy abogada, ni socióloga, ni psicóloga, ni nada de eso. Como persona común y de a pie, cuando nosotros como pueblo queremos empezar algo, yo estoy de acuerdo contigo, tiene que haber un proceso y tiene que haber un método, claro. Pero ahorita que te escuché decir esto nos hubiera llevado 10 años, ahí estoy de acuerdo, ¿no? Porque tú no puedes saltar del kinder a la preparatoria, no. Tienes que tener un proceso,
Pero ¿qué pasa en ese inter de los 10 años? Seguimos soportando. Yo no conozco un solo abogado, y no conozco muchos, pero sí algunos, que te diga, no he tenido que pagar nada por llevar un proceso y porque la carpeta de investigación o como se llame, se haga correctamente. Yo no conozco uno solo que no le diga a su defendido, es que, oiga, fíjese que todo va a salir bien porque ya he estado haciendo el seguimiento de su caso y no me han pedido ni un solo centavo. Yo no conozco uno y tengo muchos años de vida. Entonces no conozco ni uno solo y tampoco conozco un solo, una sola persona que no diga, no, pues mi abogado no me pidió nada, porque los abogados a veces no son los que piden para ellos, piden para poder llevar a cabo un proceso que a veces puede salir si el abogado está bien parado, o que a veces no puede salir y le dicen, pues lo siento señor, pero no salió. A pesar de los miles de pesos y de la venta que ha hecho su familia de su propiedad, pues no salió, porque no se pudo. Creo que ahí esa frase de no se pudo es lo que más nos duele a nosotras, a las personas comunes y de a pie. No se pudo, ¿por qué no se pudo? ¿Y por qué nos tendríamos que esperar 10 años a que esto se haga como un proceso correcto como debe de ser? No estoy diciendo que esté en desacuerdo, claro. Simplemente estoy pensando yo como persona, si caigo en las garras de la justicia alguna vez, Dios guarde la hora. Sí. A todos, ¿eh? A todos. Es un terror, sí. Terror el que le tenemos todos, ¿eh? Yo nunca he caído en las garras y espero nunca caer, no hay madera por aquí, pero espero no. Sí, no. Pero es terrorífico, es espantoso. Entonces, yo voy a hacer otra analogía, no como la que hiciste de la poligamia, pero sí es otra analogía. ¿A poco no está bien? Está maravillosa, yo la voy a, si me permites, yo te la voy a robar. Pero, por ejemplo, nosotros los seres humanos, de repente somos niños o niñas y luego dejamos de serlo. Y sí hay un proceso, pero de repente te cae el 20 de que tú ya no eres niña. Y eso te toma así como, te saca de balance, te mueve en el tapete, pero gacho. Sí. Y de repente de ser adolescente pasas a ser adulto y entonces la gente te trata como adulto. Pero así, no, sí hay un proceso, pero las cosas te caen como cubetada de agua fría. Yo creo que esto es lo que nos está pasando ahorita. Tampoco sé si está bien o está mal, porque yo no soy abogada, entonces no tengo la capacidad de juzgar eso. No, es que como sociedad creo que es fundamental, sí pensar en eso de que si estamos haciendo lo adecuado como sociedad, y ahí es donde viene la crítica. O sea, la acción de uno solo no lo va a poder lograr, ¿sí? A lo mejor nos vamos empapando un poquito más de todos y podemos alcanzarlo. No sabemos a dónde vamos, yo también esa es la incertidumbre que a mí me agobia. No sabemos a dónde vamos como sociedad, pero de lo que estoy seguro es que nos vamos bien, ¿eh? Nos vamos bien. Sí. No, gracias a usted. Últimos comentarios para ti, Max. No, bueno. Sí, mejor y ya. Entonces, hacemos preguntas. A ver, allá atrás. Ahí voy. La chica y de hecho, ya sería la última. ¿Ya la última? Ajá. Ok, la chica. Perdón. Sí, pues. Buenas tardes, don Jesús, y Hola. al presentador Máximo. Les agradezco y estoy sorprendida de que se ponga a debate este tema tan relevante para la sociedad. Como usted dice, no es tema de abogados, nos involucra a todos por las repercusiones que puede tener una sentencia en la vida de una persona, en su libertad, en su propiedad. Y la verdad es que sí creo que es tiempo de estar interesados, involucrados en estos temas. Está en riesgo lo que usted dice, el futuro de la sociedad, de la justicia. Creo que coincidimos en que todos estamos hartos de la impunidad, de la corrupción. La cuestión está en si la reforma resuelve esa problemática. Lo que usted comentaba, por ejemplo, que nunca vio a su juez.
Esa circunstancia fue por parte del sistema anterior en materia de justicia penal. El nuevo ya presenta a sus jueces en audiencias públicas orales, pero la cuestión está en que, por ejemplo, ahora la reforma judicial nos regresa a ese tiempo atrás porque en materia de delincuencia organizada establece la posibilidad de jueces sin rostro. Entonces nos regresamos a ese tiempo que usted se quejaba y creo que es importante ver al juez de cara, porque Claro. al juez se le puede presentar, se le puede preguntar, oiga, yo tengo duda, ¿sabe qué? No estoy de acuerdo con esta defensa, quítemela, oiga, usted, yo lo conozco y usted está relacionado con una persona que tiene mala fe hacia mi familia, hacia mí. Esa es la idea, que el juez esté presente. Claro. En cuanto al tema que comenta, ¿no?, de la corrupción, claro que sí, que se pueden hacer cosas. Yo creo que no hay que esperar 10 años. Lo que usted comenta y lo que comentan aquí, hay que presentar las pruebas si se tienen de esos jueces corruptos y hay que exigirle a las fiscalías que inicien las carpetas de investigación. Creo que no es un tema de abogados, es un tema que nos corresponde a todos aportar. Si tenemos pruebas, ir a hacer las denuncias. Por más que sea engorroso ir a las fiscalías, porque nos ponen un montón de obstáculos. Por ejemplo, a mí me golpearon y me robaron, casi me matan, o sea, yo sentí eso, que casi me mataban. En septiembre de 2022 fui a presentar mi denuncia, yo investigué, presenté pruebas y es la fecha en que no ocurre nada en la fiscalía. Entonces sí hay un problema, el problema que usted menciona, lo está reconociendo el propio secretario de Seguridad Pública, el doctor Harfuch, que en las fiscalías, en las policías hay un problema y hay que atenderlo. En lo que comentan también del nepotismo, creo que no es cuestión del Poder Judicial, es cuestión de todos los servidores públicos. Todos están obligados a rendir cuentas, a ser transparentes, a que si hay cuestionamientos, pues que los resuelvan. No podemos seguir así, no podemos seguir viviendo en la impunidad. Y esto que comenta usted de la reforma judicial, a mí la verdad me tiene preocupada por esta cuestión que usted comenta de la preparación. ¿Cómo se va a garantizar que contemos con jueces preparados para los retos que se enfrentan las personas? Es delicado porque se inscribieron ya, por ejemplo, practicantes que no tienen experiencia, o sea, personas que van iniciando en la carrera, personas de la Secretaría de Seguridad Pública que nunca han visto un expediente, abogados que yo respeto muchísimo su formación, pero también hay una formación específica para estar en juzgados, para resolver el trámite, y esa capacitación toma alrededor de 15 años. Eso se llama carrera judicial y eso creo que es importante que se conserve. Eso que usted comenta de la escuela judicial, esa se puede tomar y que eso se está retomando en la reforma, eso me parece muy valioso, que se capacite a los fiscales, pero no solo a los fiscales, también se puede capacitar a las policías y a los jueces de los estados que no tienen carrera judicial y andan dictando sentencias como esa en la que le reclamaba la señora al juez, oiga, ¿por qué le pide a mi niña de 4 años que narre circunstancias de la agresión sexual que vivió? No se puede, hay otras técnicas. Entonces creo que sí, vean, lo que está en juego es muchísimo, Sí, y yo claro. la verdad le agradezco que ponga a debate este tema y como usted dice, no es ni tema de abogados ni tema de políticos, es cuestión de la sociedad, de la justicia que queremos y merecemos. Gracias. Gracias. Ya. Pues nada más agradecerles, se nos acabó el tiempo, ya ve que aquí son bien exactos con los tiempos. Pues agradecerles de veras el que hayan estado esta mañana con nosotros. Muchas gracias. Ahí se los encargo para si lo quieren leer. Gracias.